Muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradezco, como siempre y cada día, el favor de su asistencia. El día de hoy, viernes, estamos terminando la octava semana de transmisiones ininterrumpidas. Eh, Desde el día 30 de marzo estamos transmitiendo con este programa siempre atractivo, dirigido a profesionales de la salud como usted que se conecta, transmitiendo simultáneamente en la plataforma Zoom y a través del Facebook de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco, como siempre, el favor de facilitarnos su plataforma para que más médicos y personal de salud nos vea y nos escuche. Asimismo, quiero recordarles que los videos de las conferencias que hemos visto hasta hoy están disponibles completamente en el Facebook de Medical Legal Center, en el Facebook de Yo Soy Médico 17 y actualmente también en YouTube de Medical Legal Center. Usted entra a YouTube, le pone Medical Legal Center y nos ve todas las pláticas ordenadas, podrá elegir la que el título le haya gustado más, el profesor le haya gustado más y están completamente disponibles para usted. Asimismo, quiero recordarles que en Facebook de Medical Legal Center están las cápsulas de Susana Hernández. Ella fue profesora de nuestro webinario y habló del estrés para los profesionales de salud, cómo manejarlo, qué hacer, recomendaciones. Y bueno, sabemos que están viviendo en una situación de vulnerabilidad y bueno, para eso son esas cápsulas. También pueden contactarla con toda confianza. Les recuerdo que si existiera alguna duda para nuestros profesores, pueden ingresar al mail atención.mlc@gmail.com, atención.mlc@gmail.com, sin el acento en la O de atención, por favor, lo han puesto y bueno, obviamente no les genera el correo. Hoy terminamos un programa, la próxima semana, muy interesante también, tenemos el lunes a Carlos Escobar, él nos va a hablar de finanzas personales para el profesional de la salud, qué hacer ante esta pandemia, los efectos económicos. Él fue asesor de crédito para América Latina de Bank of America. El martes ya tenemos confirmado no solamente a uno, sino a dos personas, amigos que han sido víctimas de esta enfermedad, que han salido adelante y nos narran sus historias de más de 12, 14 días de hospitalización. Tenemos también dentro del propio programa cirugía pediátrica, oftalmo, y por supuesto al vicepresidente de la Asociación de Urgencias. Nos va a hablar qué está pasando en los servicios de urgencia de aquellos hospitales que están atendiendo esta enfermedad. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center. También les pido que me ayuden con, hay dos iconos, el de chatear y otro de preguntas y respuestas. Que las preguntas y respuestas me ayuden a ponerlas en donde están las preguntas y respuestas. Si ustedes me las ponen en la parte de chat, seguramente no tendré acceso a ellas. Entonces les pido que me ayuden a ponerlas en el lado de preguntas y respuestas. Para mí el día de hoy es un honor, es un privilegio, y lo digo de manera muy sincera. Me la estuve siguiendo muchas semanas porque sé que es alguien con muchas ocupaciones, es alguien a quien admiro, a quien respeto, a quien siempre busca, es de aquellas personas con mucho liderazgo, pero que siempre buscan ayudar a otras y me siento un afortunado y uno de los más, de las personas a quien ha apoyado siempre. Ella, yo quiero presentárselas especialmente. Ella es abogada, maestra en gestión y políticas de la educación superior, es doctora en Derecho Electoral y actualmente es coordinadora del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. También es candidata a consejera del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Es alguien quien reitero, admiro, respeto y para mí es un privilegio, honor que haya aceptado estar con nosotros.
yo quiero presentarles a la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, quien nos hablará hoy del tema derechos humanos y la nueva discriminación al personal de la salud, efectos del COVID. Doctora Magnolia, ¿sí nos escucha? Sí, muchísimas gracias. Déjeme ya Ahora aparecer. ya vemos, doctora. Muchas gracias primero por haber aceptado, doctora. Sepa el aprecio que le tengo, el respeto y sé de sus múltiples ocupaciones, sé cómo anda todos los días y que nos haya dedicado esta hora y preparado esta presentación para los profesionales de la salud tiene un valor, no, bueno, no tiene valor, doctora. Y además, sabemos que los profesores que asisten aquí lo hacen completamente de manera altruista por aportar algo a la sociedad y quiero agradecerle especialmente ese tema, doctora. Muchísimas gracias. Está con su auditorio. Muchísimas gracias, maestro. Pues yo le doy las gracias a usted por todas las consideraciones que me tiene. Esa presentación, la verdad, inmerecida, pero se lo agradezco infinito. Y siempre es un honor participar con usted en todo lo que yo pueda. Y como usted dice, aportar, aunque sea un granito de arena, ¿no? A la sociedad siempre es un placer. Y pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Voy a compartirles la pantalla que tengo. Les ruego que me digan si se ve bien, ¿verdad? Bueno, cuando me invitó el maestro Dávila a hablar con ustedes acerca de este tema, inmerecidamente yo honestamente les digo que señala que soy una de las expertas en materia de derechos humanos. No lo creo así, pero le agradezco el reconocimiento, ¿no? Sin embargo, me pareció importante quizás sí adentrarnos un poquito o platicar acerca de este tema por algo que se ha estado viviendo en los últimos meses, ¿no? Para mí ha sido muy significativo esta nueva forma de discriminación, así lo voy a decir, una nueva forma de discriminación que no hubiéramos podido imaginar en otra época, en otra etapa, ¿no? Y cómo hemos estado viendo que ha estado evolucionando esta situación en contra del personal de la salud en general, especialmente quizás es más visible con médicos y enfermeras, médicas, mujeres, enfermeros, ¿no? Que con personal que se dedica a limpieza o a otras áreas en el sistema de salud. Es más evidente con ellos porque hemos visto cómo ha evolucionado desde que iniciamos ahora en el confinamiento, ¿no? Y que este personal ha tenido que hacerse cargo de estas situaciones tan difíciles, cómo ha pasado de ser los héroes en esta pandemia, ¿no? Donde miles de mensajes con agradecimiento, donde los hemos visto con capas, los hemos visto de superhéroes, los hemos visto cómo unidos se están ayudando a tratar de bajar este índice, ¿no? de enfermedad. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, esta admiración se empezó a tornar hacia el otro extremo, que era el miedo, ¿no? El miedo al contagio. Y empezamos a darnos cuenta, básicamente a inicio de abril, cómo empezaron a surgir los primeros casos de discriminación en toda la República. No hablo solamente en Jalisco, ¿no? CONAPRED nos señala ya, por ejemplo, que para el 7 de abril, ¿sí? Había 32 casos en total de situaciones, ¿no? De discriminación a personas que trabajan ahí, a personas de las unidades médicas, a derechohabientes inclusive, que nada más iban por algún tipo de atención y ya por el hecho de verlos salir de ahí, pues para la demás gente era que estaban infectados, a personal de la limpieza, ¿no? A personal médico que vivía en condominios, a las enfermeras, a las personas seropositivas, porque era una forma más de discriminación, ¿no? Lamentablemente esta situación se fue replicando por toda la República y lo vimos también a nivel internacional en otros países, cómo estas situaciones fue generalizando y fue permeando en la sociedad
que empezaba a sentir un gran miedo por esta situación, ¿no? Para el 24 de abril, por ejemplo, ya simplemente en el INSS nos señalan que había 21 agresiones a médicos y enfermeras. Más o menos por las mismas fechas, la CONAPRED nos señala que había en realidad 35 ya casos especiales a este personal, ¿no? Ya con denuncias especiales. En Jalisco específicamente, la Fiscalía, como para tal fecha, para 27 de abril, registra 17 agresiones a personal de la salud. Pero de estas 17, solamente una detención, ¿no? Nuestro estado, aun y cuando es uno de los estados que ha estado bajando este nivel de contagio, bueno, las últimas fechas, yo creo que en los últimos días ya no ha sido tan evidente, pero los principios, cuando empezó el confinamiento, creo que mantuvimos la estancia en las casas, lo que permitió ser un poquito más conscientes de que no teníamos que salir, pero aún así, 17 agresiones a personal, en realidad habla, ¿no?, de la situación que se estaba viviendo en el Estado. ¿Qué es discriminar? Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos señala muy específicamente, después dar un trato distinto a las personas que estando en una situación de igualdad, en realidad, y que gozan los mismos derechos, pues se les genera un trato distinto, ¿sí? Y este trato distinto hace que haya una desventaja o los restrinja, perdón, en algún tipo de derechos. Esto es hacer una discriminación. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que los detonantes básicamente para estas situaciones ha sido el miedo a ser contagiados, el miedo a llevar este contagio a sus propias familias, ¿no? La desinformación. Lamentablemente, hasta la fecha, yo no sé ustedes, pero creo que siguen escuchando de la sociedad en general comentarios de que no existe, ¿no? De que es nada más una mentira del gobierno, que nos están tratando de engañar, o que los temas de que se contagiaba por a través de alguno de los animales. Vamos, la desinformación que generan las propias redes de comunicación es inmensa y la gente las cree y además las repite, ¿no? Lo que nos lleva a un nivel de ignorancia, ¿no?, de la situación real que se va generando y se va complementando con este miedo para entonces estar replicando esta situación de rechazo hacia los médicos, hacia las enfermeras, a querer ir a atenderse, ¿no? Aún y cuando se sientan mal, prefieren no ir a los hospitales por este miedo al contagio. Esto ha permitido entonces que los estereotipos y los perjuicios que se estaban dando para otros grupos vulnerables, ahora se empiecen a ver en este nuevo grupo, ¿no? Yo les llamo, ahora es un nuevo grupo vulnerable, no es posible, pero así lo es, ¿no? Este estereotipo de la imagen o la idea que tenemos comúnmente aceptada, a la cual se le atribuyen características determinadas a este grupo o este tipo de personas, y que luego los lleva a considerar que todos los integrantes entonces son portadoras de estas mismas características. Es decir, esta idea entonces de que por ser médico, por ser enfermera y por estar entonces en contacto con enfermos, quiere decir, por lo tanto, que ya está enfermo de COVID. Exageramos las reacciones, ¿no? Exageramos y nos damos expectativas falsas de lo que hacen los médicos, de lo que hacen las enfermeras, ¿no? Creamos perjuicios, ¿no? Damos para adelantado que todos los médicos y todas las enfermeras atienden a personas con COVID. No entendemos que son especializados. No todos los médicos y todas las enfermeras están atendiendo a estas personas, por lo tanto no tienen el contacto. Sin embargo, para nosotros verlos ya con la bata,
por lo tanto damos la idea de que están atendiendo y por lo tanto nos parece ya un perjuicio y lo tachamos como algo malo, ¿no? Este perjuicio ocasiona entonces que estemos repitiendo patrones socioculturales, que estemos aprendiendo además nuevas formas de discriminar y además hacemos que en nuestro caso los niños que viven con nosotros también les tengan miedo, se va a generar otro tipo entonces de ideas, de perjuicios, que ya no nada más lo vamos a ver ahorita, en un futuro, porque no sabemos cuánto dure esta pandemia, cuándo tengamos una solución, pues es algo que se va a estar repitiendo durante los próximos meses. Y al final de cuentas, pues son los médicos y las enfermeras los que están en la primera línea. Yo creo que es algo que se nos olvida, ¿no? Que son ellos los primeros que están dando la cara por todos, por toda la sociedad. Bueno, ¿qué he traído como consecuencia? Pues el primero, pues que niega el principio de igualdad, precisamente. Igualdad en el sentido de que como los rechazamos, no entendemos que son también seres humanos que también están expuestos, ¿no? Que también tienen familia, ¿no? Que están haciendo un trabajo, muchas veces arriesgando su propia vida, ¿no? Vulneran su principio, el principio de la dignidad humana, en el sentido de que es un derecho fundamental. La dignidad humana es el principio fundamental de los derechos humanos, ¿sí? En el sentido de que es un atributo o un valor que el Estado debe de reconocer en nosotros por el simple hecho de ser humanos, de que debe de respetar y de que debe de reconocer y que debe de respetar y que debe de proteger, ¿no? Sin embargo, a estar vulnerando, a estar discriminando, pues estamos vulnerando este principio de dignidad humana. Y lo que trae también, a su vez, como consecuencia, es que no es un obstáculo para los demás ejercicios de sus propios derechos humanos. El derecho humano a la propia salud, el derecho humano a tener un trabajo, el derecho humano a tener una familia y que su familia también esté libre de toda discriminación, ¿no? Lo que hacemos con ellos restringe otros derechos humanos de este propio personal. Y es un círculo vicioso, ¿no? Es algo que no vamos a poder contener si no encontramos una respuesta no solamente rápida, sino eficaz. ¿Qué se está haciendo? Bueno, simplemente en Jalisco, en otros estados igual, pero en Jalisco, el 23 de abril, yo creo que todo el mundo vio o escuchó las noticias de que el Congreso del Estado ya había aprobado la modificación del propio Código Penal del Estado para tipificar como un crimen de odio, así, estos ataques físicos hacia médicos y enfermeras y enfermeros, claro. ¿Esto qué implicaba? Además, que se permitiría darles el seguimiento de oficio, es decir, no necesariamente tendría que haber una denuncia, ¿sí? de esta discriminación o de estas vejaciones o de este maltrato, no, por oficio se podría seguir. Y además se incrementaba la pena de 2 a 8 años de prisión en el caso de resultar culpable, ¿sí? Y se creó la Fiscalía Especializada para atender este tipo de denuncias. Y eso ha sido, bueno, pues sí, me parece que ha sido una reacción necesaria y emergente para atender los casos que se empezaron a suscitar. Simplemente les digo, los 17 a finales de abril, el problema es la respuesta, solamente un detenido. Y me parece que es aquí donde en lo particular, muy en lo particular, le encuentro un poquito de problema, ¿no? A esta reacción. Y ahorita explico por qué. Doctora, la voy a interrumpir, pero no está avanzando la presentación. Yo le sugeriría que cada vez que avance, señale, porque no le va a permitir avanzar porque parece que tiene un virus su máquina, eso dice arriba. Entonces, que señale la diapositiva del lado izquierdo cada vez que sí se puede, y si no, la seguimos escuchando. ¿De acuerdo?
Ok, qué caray, qué pena me da, oigan. Si no, la seguimos escuchando así, doctor. Bueno, tendría que regresar, dejar de compartir para regresar la diapositiva. Bueno, lamento mucho Más bien darle escape, doctora, no dejar de compartir, nomás darle escape y señalar una por una la que vaya, exacto, así cada vez que vaya avanzando. Ya estamos en el artículo 202 bis. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, les decía, el Congreso eso anunció el día 23 de abril. Sin embargo, revisando el código, aún el artículo 202 bis sigue diciendo que se impondrá de 50 a 100 días de multa o 30 días jornadas de trabajo a favor de la comunidad a quien por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social, económica, trabajo, profesión, discapacidad, característica física, estado de salud o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, límite o anule o genere un menoscabo en los derechos y libertades y seguridad de la persona. Al residente se le pondrá de 1 a 3 años de prisión. Vamos, todavía no se ve visualizado en el código, como habían dicho, esta reforma. En lo particular, me parece que aún sin estar esta reforma, como lo señaló el Congreso en esta fecha, simplemente que con decir por razones de trabajo o profesión, podría incluir la discriminación, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer al momento de presentar la denuncia y hacer la averiguación, pues es explicar cómo es esta atenuante, que en este caso en particular, por la situación que estamos viviendo, es un atenuante que estén discriminando a este tipo de profesionales. Bueno, las mismas penas se impondrá, dice, a quien provoque o incite a la discriminación, odio y violencia contra una persona o grupos de personas. ¿Qué es lo que está pasando? A quien deje, humille, denigre o excluya a alguna persona o algún grupo de personas. Como vemos, vamos, sin ser tan específica la ley para decir que solamente a médicos y enfermeras, el código como está ya permitiría presentar las denuncias en contra de la discriminación en contra de los médicos. Me parece certera que lo hubieran hecho porque era una necesidad, vamos, de que la sociedad entienda la gravedad. Estuvo bien, pero sin embargo estaban protegidos. Por su parte, déjenme subir un poquito porque no había movido, perdónenme. La ley federal, me movió. La ley federal para prevenir y discriminar también señalaba ya qué es una discriminación. Dice que quien tenga por objeto o toda acción que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento y ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, ¿sí? Y señala como conductas discriminatorias, no los puse todos porque me parecía que las que nos podrían empoderar mejor al tipo penal son estas: aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad o integridad humana. Es básicamente similar a lo que nos dice el Código Penal. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, de hablar, de gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, así como en general cualquier otra conducta discriminatoria en los términos del artículo 4 de este código. Vamos, la ley federal también era acorde a lo que nos dice el Código Penal del Estado. Por su parte, hay una ley estatal para prevenir para promover la igualdad, ¿sí? Y prevenir la discriminación en el estado de Jalisco. Y más o menos por los mismos sentidos, sin ser muy específicamente en qué se entiende por discriminar, también señale cuáles son las causas
que se pueden entender como discriminatorias. Ofender y ridiculizar, a personas, o promover el odio, explotar o dar un trato abusivo o denigrante a cualquier persona, incitar a la persecución, al rechazo, a la burla, a la difamación, a la injuria, al odio, a la violencia, al maltrato físico, psicológico, patrimonial o económico, por cualquier motivo de discriminación, y en general dice cualquier otra conducta o práctica que sea contrario a la igualdad de trato y de oportunidades. Es lo que está pasando, lamentablemente es lo que está pasando. Estamos ofendiendo, ¿no? O ridiculizando a los que están dando la cara por nosotros, ¿sí? Se puede decir que se está de alguna manera explotando, porque conocemos los casos de médicos, enfermeras que están atendiendo a personas sin tener las condiciones de seguridad necesarias. Inclusive ellos le están poniendo de su propio dinero, ¿no? Para poder tener esa seguridad. Hay una forma de discriminación aquí de la propia institución, ¿no? Y si se incita, si hay una incitación, vamos, yo recuerdo las últimas fechas, ya en las noticias del caso de Chiapas y de Michoacán, donde inclusive toda una comunidad, ¿sí?, estaba señalando que iban a quemar hospitales en general. O sea, ya no nada más era en contra de un médico o de una enfermera en particular. Toda una institución ya estaban amenazando con que la iban a quemar. Eso también es incitar a la discriminación, ¿no? Hay un procedimiento a nivel federal, ¿no?, que establece cuando se dan este tipo de cosas, que en realidad es la conciliación. En estos casos, lamentablemente, pues no tendríamos tiempo de llegar a una conciliación, porque en algunas ocasiones también este tipo de actos son momentáneos, de oportunidad, ¿va? Están viendo un médico, están viendo enfermeras, están viendo un personal de la salud, en ese momento, no sé, se les ocurre y cometen algún tipo de acción en contra de ellos. Muchas veces no los tienen bien identificados, por lo tanto, ¿con quién van a conciliar, no? En el caso, en general, de los otros tipos de discriminación, por eso señala la ley federal muy concretamente un procedimiento de conciliación. A esto iba con que, pues entiendo que aquí sí la necesidad de la modificación, inclusive de armar una oficina especializada en la Fiscalía para este tipo de denuncias, era necesaria, porque es de atención rápida, ¿sí? Bueno, sin embargo, la propia ley no señala como las únicas razones o causas con las que se podría solucionar las formas de discriminación. La propia ley federal señala que el Consejo, o sea, la CONAPRED, ¿sí?, podría adoptar ciertas medidas administrativas para prevenir y para eliminar la discriminación. ¿En qué sentido? Pues impartir cursos, seminarios que promuevan la igualdad de oportunidades, fijar carteles en los que se promueva, esta modificación de conductas, ¿sí? La propia ley estatal también lo permite, ¿sí? No es solamente la reacción punitiva, sino que te permite impulsar la educación para evitar la discriminación, ¿no? Te permite que hagas programas para poder formar y atender permanentemente a las personas, tanto físicas como jurídicas en el Estado, para que entiendan la importancia de la igualdad en el trato y de las oportunidades. Me parece que es aquí donde tendríamos un nicho de oportunidad y que todavía no se está llevando mucho a cabo. No sé, por ejemplo, estos mecanismos que está haciendo la propia sociedad, como es el caso de este grupo, ¿no?, de webinar, que me parece por eso tan importante. Se está supliendo con estas deficiencias con las que todavía el Estado está arrastrando. Bueno, la CONAPRED en realidad desde un principio ha estado interesada e inclusive emitió algunos lineamientos para poder atender este tipo de situaciones, ¿no? Al principio eran
como muy generales en el sentido de que no se incitaban la discriminación a las personas, ¿no? Que ya estaban enfermas y todo esto. Sin embargo, a partir de estas situaciones de discriminación en contra del personal de la salud, pues ya emitió nuevos lineamientos, como ella señala, para evitar, y específicamente señala que se entenderá por casos graves y urgentes para atender, ¿sí?, aquellos que constituyan un riesgo evidente o un daño probable a algún derecho humano de una persona o un grupo de personas que no pueda ser restituido en caso de materializarse, por lo que debe de darse atención inmediata. Es también que a partir de estos lineamientos que pues los estados empiezan a hacer estas modificaciones a su propia legislación para atender a esta recomendación de la CONAPRED. Hay que atender de forma inmediata, ¿no?, un daño permanente, ¿no? Evitar que estas situaciones de agresiones físicas, lo que hemos visto de que les tiran cloro, que les tiran agua caliente, que los han desalojado, vamos, podría convertirse en algún momento en un daño permanente, irreparable, si esta situación, esta amenaza que les he dicho de quemar hospitales por completo, es una de esas situaciones irreparables que tenemos que el Estado tiene que evitar. Bueno, ¿qué pasa? Me parece que lamentablemente lo que también hemos dejado muy de lado es esta parte de la sociedad civil, de nosotros, los seres humanos en la individual, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque mucho se habla de que el Estado es quien debe reconocer, proteger, garantizar, promover los derechos humanos. Y claro que sí, esta idea de los derechos humanos, de hecho, en esencia, surgió así, con esta perspectiva de quién puede violar derechos humanos en contra de su propia sociedad, pues el Estado. Y es por eso que se crearon los mecanismos de protección, para protegernos a nosotros del propio Estado, ¿no? Para que no violen nuestros derechos fundamentales. Sin embargo, lo que se nos ha olvidado es que entre nosotros en lo individual, sí, también podemos ser, también tenemos deberes. Quizás no tenemos la obligación de proteger, promover, garantizar, como señala la Constitución, los derechos humanos en el sentido de que no somos Estado, pero sí tenemos un deber. Sí tenemos un deber de respetar a quien está enfrente de mí. El derecho humano de quien está enfrente de mí, ¿no? Ya lo decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y esto es lo que muchas veces se nos olvida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el punto 2 del artículo 29, señala o es muy específico al decir que toda persona tiene un deber respecto de la comunidad, ¿sí?, para el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, ¿sí? Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas con la ley, con el único fin de asegurar este reconocimiento y este respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer estas justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general. Se nos olvida que tenemos este deber hacia nuestros compatriotas, ¿no? Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala en el artículo 29 que es un deber de la sociedad, que toda persona tiene de convivir con los demás de manera que todas y cada una podamos formar parte y desenvolvernos integralmente nuestra personalidad. No está hablando del Estado, está hablando de nosotros como comunidad. Es una obligación que tenemos, es un deber que tenemos para con nosotros mismos. Y esta parte se nos olvida a todos, ¿no? Por su parte, esto no es un documento que esté todavía firmado por el Estado, es decir, no es parte de los tratados, de los acuerdos o pactos internacionales, no es todavía parte de esta norma supranacional, pero sí es una propuesta que ha desarrollado varios académicos
en toda la República y que además han participado extranjeros. Sí, es una Carta Universal de los Deberes y Obligaciones de las Personas que se elaboró en el 2017, que inclusive el exministro José Ramón Cosío Díaz participó en su redacción y que fue firmada y avalada por la Cancillería en ese momento para presentarse a la ONU para ver si puede pasar, y llega un momento dado en que todos los estados también lo ratifican. ¿Qué tiene como objetivo esta carta? Así, pues ayudarnos a tomar conciencia precisamente de nuestro deber que tenemos en la condición de humanos, ¿no? El deber que tenemos hacia los demás miembros de nuestra comunidad. Señalaban ya que José Saramago en 1998 señalaba, ¿no?, que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. Es decir, a todo derecho corresponde una obligación. Y somos muy buenos para exigir los derechos, pero se nos olvida que tenemos también deberes, ¿no? Es decir, entonces, así con la vehemencia y la fuerza que reivindicamos nuestros derechos, dice Saramago, hay que reivindicar también estos deberes, que son los deberes hacia los demás. Retomando entonces esta idea de Saramago, es que estos expertos, estos académicos, presentan esta carta, y que en general me gustaría señalar algunos puntos. Por ejemplo, el punto 2 dice que todas las personas tenemos el deber y la obligación de un ejercicio solidario y no abusivo de los derechos y del disfrute responsable de los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque luego creemos que nuestro derecho es el más importante, olvidándose que todo derecho, que mi derecho termina cuando inicia el derecho de la persona que está enfrente de mí, ¿no? Por lo tanto, a eso se refiere el no uso abusivo de nuestros derechos. También señala que todas las personas, en su punto 3, perdón, y en especial las organizaciones sociales, económicas y culturales, tienen el deber y la obligación de no discriminar y de exigir que se combate esta discriminación. Nosotros, la comunidad académica, ustedes, la comunidad de profesionales, ¿no? Tenemos esta obligación. Si el Estado no está cumpliendo con esta parte de promover y proteger y garantizar, bueno, nosotros somos la voz que podríamos ayudar para que se lleve a cabo, ¿no? En el punto 4 señala que todas las personas tenemos la obligación y el deber de respetar y exigir que se respete la vida, la integridad física, psíquica y moral de las personas. Nosotros, en lo particular, tenemos esta obligación. Por lo tanto, al tener esta obligación, también tenemos este deber de respetar la vida, de respetar la integridad física, psíquica y moral, ¿no? Porque también trae como consecuencias, entonces, no una violación de derechos humanos en el entendido de esta violación del Estado, sino la tipificación de delitos, como ya lo hemos visto. Nosotros cometemos delitos que tienen que tener una sanción, faltas administrativas que tienen que tener una sanción, ¿no? Y entonces es cuando ya todo el mundo no estamos como tan de acuerdo. Bueno, ya algunas consideraciones finales. Creo, como hemos visto, como hemos estado dándonos cuenta, en realidad esta situación de discriminación que estamos viendo, esta nueva situación, se ha estado dando, como ya dije, por el miedo, por la desinformación, por la ignorancia, por el propio encierro que hemos estado viviendo, por la situación de que mucha gente no tiene que comer y necesitamos inclusive a veces hasta culpar a alguien, ¿no? Entonces han sido detonantes que han permitido que estas situaciones de discriminación vayan incrementándose. Lamentablemente, lo que les decía hace rato, que era la posición que no está muy de acuerdo, el Estado lo único que ha hecho, o para mi parecer, lo que ha hecho es emitir medidas punitivas, ¿sí?,
en contra o como medida reactiva. Sin embargo, falta esta otra parte proactiva o preventiva que nos va a permitir que mediante con campañas o con concientización, con educación, ¿sí?, sensibilicemos a la sociedad. Los necesitamos. O sea, dejen de agredirlos. Los necesitamos todos. Son personas, son seres humanos, ¿sí?, y están en igualdad de circunstancias. Es más, están en peores circunstancias que nosotros, porque ellos están ahí, dando la cara y exponiendo su vida, ¿sí? Otro de los puntos que es obligación, sí, del Estado mantener precisamente este Estado constitucional de derecho, así como proteger y garantizar los derechos humanos de esos pobladores. Eso lo sabemos. El artículo primero constitucional es muy claro y últimas fechas es lo que todo el mundo o todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de tener muy claro. Sin embargo, lo que les decía hace rato, existe una corresponsabilidad de toda la ciudadanía, de nosotros como individuos. Si queremos confrontar este problema que estamos viviendo ahorita, hay que entender que también tenemos deberes hacia nuestros compañeros, ¿no? Y que lamentablemente son deberes que poco reconocemos y sobre todo poco respetamos. La ONU nos señalaba que debemos tomar algunas consideraciones ya de las experiencias pasadas. Habla específicamente en los casos de situación del SIDA, ¿no? Cómo se fue emitiendo ciertas prácticas que ayudaron, ¿no?, a evitar la discriminación, ¿no? Y recomienda, por ejemplo, involucrar a toda la comunidad para tomar medidas y generar confianza y garantizar acciones adecuadas. Y quizás lamentablemente es uno de los problemas. No toda la comunidad se siente tomada en cuenta y es también por eso uno de los rechazos. Es parte de esta desinformación, ¿no? No se siente tomada en cuenta, no se siente informada, se siente que hay tantas comunicaciones contrarias que no saben a quién creer. Necesitamos mayor comunicación. Lamentablemente las restricciones totales y la mayor penalización, también señalan ellos, la verdad es que no es la respuesta, porque nos puede conducir a mayores violaciones de derechos humanos, ¿no? Lamentablemente todos sabemos cómo pueden reaccionar los policías, ¿no? Que era uno de los grandes problemas y temores de que se declarara una emergencia sanitaria y que se obligara a la no circulación. Sobre todo es esto, la reacción de quien ejerce la seguridad pública, ¿sí?, que pueda abusar de sus propias funciones y atribuciones. Bueno, hay que combatir todas estas formas de estigmatización, de discriminación y de perjuicios, y la mejor forma, yo también estoy de acuerdo, siempre va a ser la educación y la sensibilización. Hay que educar, hay que capacitar, y lamentablemente esto es urgente, porque como decía hace rato, no sabemos cuánto va a durar esta situación. Por lo tanto, estas conductas se van a seguir repitiendo. Necesitamos crear las universidades al interior de nuestras comunidades, ¿sí?, nuevas formas de educación en esta materia, porque hasta ahorita lo que mucho estábamos haciendo, claro, las discriminaciones típicas por religión, por preferencia sexual, por la economía, vamos, los que todo el mundo conocemos. Sin embargo, pues nadie estaba pensado ni preparado para llegar a creer que íbamos a tener que sensibilizar o tener que decirle, explicarle a la sociedad por qué son tan importantes este grupo de personal, ¿no? Hay que hacerlo, porque a veces lo obvio es lo menos obvio, y entonces hay que hacerlo, hay que hacer campañas, hay que hacer políticas públicas, hay que poner carteles, ¿no? No solamente con las medidas punitivas vamos a poder combatir.
El apoyo y la unidad social son base para la solidaridad y la confianza. Insisto, y yo reconozco todo el trabajo que están haciendo ustedes aquí en este esfuerzo, en estas sesiones, porque es parte precisamente de esta solidaridad y de este apoyo para la comunidad, ¿no? Hay que eliminar las barreras que enfrentan las personas y que aumentan esta incertidumbre. Lamentablemente, el miedo al desempleo, como les decía hace rato, los costos de la atención médica, ¿no? Las falsas noticias, lo único que está generando, pues, es más desinformación y más miedo entre la propia comunidad. Y por lo tanto, pues, lo que va a seguir trayendo como consecuencias es que queramos seguir repeliendo a este tipo de personal que son tan necesarios. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría y más bien quedo a sus órdenes. Por si yo he estado viendo que ya hay varios comentarios, voy a dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias por su atención. Doctora, muchas felicidades, como siempre, muy agradecido, nos gustó mucho su presentación, hay muchos comentarios, felicitaciones. Le voy a empezar a hacer algunas preguntas que nos están haciendo, ¿le parece? Me parece. Pues nos preguntan, dice, ¿qué pasa cuando un trabajador contrae COVID-19 y a sabiendas de eso continúa laborando como si estuviera sano y sin tomar las medidas preventivas para no contagiar a los demás compañeros? ¿Qué procede? Vamos, ay, por Dios. Hay que hacer pues más que denuncia, Bueno, hay hay un que delito que es señalarlo. el que sepa que está en peligro de contagio, que se llama peligro de contagio, que es aquel que Ujú. está en periodo infectante y ponga en riesgo a los demás. Así es. Vamos, si yo sé que estoy en este periodo de peligro de contagio y no hago nada, bueno, lamentablemente aquí hay un dilema moral, ¿no? Porque es algo individual. Sin embargo, si hay alguien quien sabe, un compañero que sabe que yo estoy en esta situación, bueno, es obligación de mi compañero, es una obligación, pues, de señalarlo a nuestras autoridades, ¿no? Para que se tomen las medidas, ¿sabes qué? Se va a mandar a resguardar, se va a mandar a su casa, te vamos a tener en observación. Vamos, no hay sanciones, porque lamentablemente yo entiendo, y lo que les decía hace rato, que el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a no tener un ingreso para la familia, pues quizás es algo que también está ocasionando, ¿no? Esta situación, Sí. ¿no? Entonces, hay que concientizar a las mismas autoridades o a las mismas empresas de que no podemos sancionarlos porque estén enfermos o porque no hayan dicho, simplemente hay que entenderlos y hay que remitirlos para que se resguarden y hay que tenerlos en vigilancia, ¿no? Muy bien. Muy bien. La doctora María del Carmen Jardón dice, buenas noches, ¿cómo quitamos la percepción de la población de que el personal de salud es el responsable de su contagio? Insisto, es una actividad compartida, Estado y de nosotros mismos. Necesitamos mayores programas de educación y de sensibilización. Carteles, hay que armar vamos, políticas, así como se hacen en campañas electorales que se están mandando informaciones de los candidatos, ¿no? También hay que emitir estos comunicados de todo lo que está haciendo la población, de todo lo bueno, ¿no? Hay que decirles quiénes están atendiendo, hay que explicarle a la gente, a ver, no todos están atendiendo enfermos de COVID. El hospital está dividido en atención para esto, se están tomando estas medidas, hay que informar. Mientras la gente no lo sepa, es por eso que sigue teniendo el miedo, pero son programas preventivos, no solamente lo que decía punitivos. Exacto, muy bien. La doctora Porfiria Sandoval de Guerrero nos pregunta, ¿qué penalización debería aplicarse a los ciudadanos irresponsables que andan deambulando sin ninguna protección en actividades no esenciales, asintomáticos y no guardan la cuarentena? Ay, Dios, esa es una pregunta muy difícil. ¿Por qué? Lamentablemente, volvemos a otro dilema moral. Mientras el Estado no emita una declaración de emergencia como tal, la que puede emitir el presidente de la República, y declare
suspendido ciertos derechos, ¿no? Humanos. No todos se pueden suspender, no todos, es muy importante que tenemos conciencia, pero por ejemplo, uno lo es el tránsito, ¿podría suspenderse? Sí, porque hay una razón de emergencia, vamos, debidamente justificado y motivado, sí podría hacerse. Lamentablemente no lo han hecho, ¿sí? Por ejemplo, la declaración o la obligación que había emitido el gobernador Alfaro hace algunas semanas que decía que era confinamiento obligatorio, la verdad es que no tenía la autorización para llegar a hacerla, no está dentro de sus facultades, ¿va? Por lo tanto, tampoco las sanciones que él estaba emitiendo o que llegaron a emitirse, lamentablemente eran constitucionales. Por lo tanto, quien fuera entonces sancionado podría presentarse ante un tribunal y solicitar, ¿no?, la declaración de inconstitucional y no pasaba nada. Entonces, ¿qué debería hacerse? Yo creo que muchísimos y sobre todo las personas que estamos como más conscientes, ¿no?, de esta problemática, sí creemos que debería haber una sanción. Sin embargo, las sanciones punitivas o restrictivas, lo único que va a traer como consecuencia es lo que ya pasó, el rechazo de la sociedad, ¿sí?, a tomar medidas en lo particular. Y entonces, como nivel de repudio, ¿sí?, como niños chiquitos, lo que hacemos o lo que se empezó a hacer es, no puedo salir, pues salgo, ¿no? No puedo ir y pues voy. Lamentablemente necesitamos que, si queremos que haya una verdadera sanción, que el presidente tome medidas en el asunto. No va a pasar y todos sabemos por qué, ¿no? La situación económica es una de ellas. Eso implicaría tomar otras medidas todavía más grandes de las que ahorita se están tomando, ¿no? Entonces, Muy bien. es Doctor, difícil yo quiero preguntarle algo. A ver, si usted fuera la asesora del presidente de la República, ¿le sugeriría que decretara el estado de contingencia para que restringiera el derecho de libre tránsito en determinados casos? Fíjense, qué difícil pregunta, ¿eh? Qué difícil. Toda declaratoria del presidente debemos partir que debe de ser solamente por un tiempo corto, debe estar debidamente motivada y justificada y debe de ser muy específicamente qué derechos se está restringiendo. O sea, no puede limitar o restringir todos los derechos humanos. Claro que no, ¿no? Y más en este caso porque lo que se está tratando de salvaguardar es el principal, que es la vida, ¿no? Sí. Yo lo haría. Wow, como estamos viendo la situación, me parece que sería importante, cuando menos en ciertos estados, en cual la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? Cuando menos, quizás no en toda la República, pero hay estados que son urgentes, porque además, lamentablemente, o sea, no existe la barrera de que no se vengan a Guadalajara o que no se vayan a Querétaro o que no se vayan a cualquier otro estado. Sí. Entonces, cuando menos en ciertas zonas, quizás sí sería necesaria. Sí. Doctor, yo no sé si comparta conmigo este tema, que es las herramientas jurídicas que hoy en día tenemos, quizás no sean las que le permitirán a cualquier presidente hacerle frente a una situación, porque si bien es cierto que o privilegia la salud o privilegia la economía genera un problema social, la economía social otro problema de salud, de vida, etcétera. Entonces es un siglo. El tema es de que hoy en día, ¿no?, quizá comparta conmigo que el presidente no tiene todas las herramientas jurídicas para hacer frente a una situación similar, y a lo mejor esto originará que se reformen, adicionen o modifiquen muchas regulaciones. Hoy en día, por ejemplo, veíamos el tema otro, que era el tema de las asambleas. Los médicos llevan a cabo asambleas y no se pueden hacer porque son presenciales. Y entonces claro, están parados. Y luego el tema de las consultas online. ¿Quieres hacer consultas online? Y el tema es que no están regulados. Entonces son quizás muchísimas leyes las que tendrían que modificarse, actualizarse, y no ve a los diputados haciendo su chamba. ¿Usted qué opina? No, sí. De hecho, es a lo que me refería, que por eso no se había tomado esta decisión, porque implicaba
implicaba tomar resoluciones de otro tipo, ¿no? ¿Cómo vamos a salvar la economía? No me parece que tenga efectivamente las herramientas, las medidas para poder hacerlo. Y es por eso, creo que se reserva esta declaración, ¿no? Sí. Usted señala muy bien esos casos, pero por ejemplo, yo veo en el Poder Judicial, ¿no? No se están llevando a cabo audiencias. ¿Por qué? Porque uno, no se tiene la capacidad tecnológica para llevarlas a cabo. Y segundo, efectivamente, tampoco la ley lo permite. Tampoco. Tienen que hacerse muchísimas adecuaciones, ¿sí? Legislativas para que se pueda dar certeza y validez a los actos a través de estos mecanismos, de estos medios. Entonces, sí es un tema complicado. Muy bien, la doctora Ernestina de Cancún, ¿cuál sería el protocolo o los pasos a seguir en caso de ser agredido al personal de salud? Pues es que ahorita en esta situación los casos es directamente ir a la fiscalía. Vamos, la mayoría de las entidades de la República ya han habilitado a algunas unidades en la Fiscalía para atención exclusiva de estos casos, ¿no? Entonces, si queremos hacer algo urgente, por eso la CONAPRED señaló que habría que tomar medidas urgentes, es esa, ir a presentar la denuncia. Porque la ley específicamente que emite en todos los demás casos de discriminación el acuerdo, ¿no? El consenso, pues en este caso no es factible, ¿no? Es ir a presentar la denuncia. Ernestina Pérez nos dice, ¿existirá una capacitación o taller que nos instruya en las leyes, derechos y garantías para nuestra protección como personal de salud? Quizás sería bueno hacer un tallercito en la universidad. Claro, con muchísimo gusto. Inclusive, fíjense que no he revisado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene muchos cursos gratuitos en línea. Además, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahorita todos sus cursos de capacitación también los está trasladando en línea. Y si no, pues con muchísimo gusto podríamos efectivamente hablar un pequeño curso seminario acerca de esto, ¿no? Ahora, doctora, una pregunta mía. Por ejemplo, la CONAPRED, una de sus características versus la Comisión de Derechos Humanos es que puede atender este tipo de discriminación incluso cuando se trata de personas privadas, o sea, cuando no son entes públicos. Mi pregunta es, ¿qué tan constitucional es de que el propio Ejecutivo pueda ejercer, no estaría invadiendo la función del Poder Judicial? Porque las sanciones que emite son prácticamente las de sentencia. Sí, no, lo que pasa es que en este caso se toma también como algo así como la Comisión Nacional, ¿no? Como un organismo extraconstitucional. No forma parte del poder, de los poderes, sino Autónomo. ayuda, autónomo, exactamente. Entonces, me parece que no, ayuda más que nada. Y además, sobre todo porque la CONAPRED tiene más funciones, sí tiene la autorización para sancionar, pero sin embargo tiene muchas funciones de capacitación y de sensibilización. Y es por eso tan importante esta institución o este consejo. Y de conciliación, lo que mucho busca este organismo es la conciliación, ¿no? Muy bien, nos pregunta Gloria Reyes, cuando se agrede a alguien ya no se habla de discriminación, ya se consideraría un delito, los dos, ¿no? Los dos. La discriminación como tal es un delito. Ok, excelente información. Virgilio Gómez, excelente información. Y de caso de ser agredido, bueno, pues por supuesto que los ayudamos en Medicare con mucho gusto. Felicidades. ¿Qué porcentaje de agresores fueron sancionados? No, pues ni siquiera han llegado a sentencia, porque son casos completamente nuevos y nuestro sistema, por más rápido que sea, imposible que llegue tan rápida a sentencia. Sí. Y es por eso que les decía que me parece que la medida más que nada era para generar el temor, ¿no? A la sociedad de que si haces algo en contra del médico o de la enfermera o del personal de la salud en general, pues te vamos a meter en la cárcel. Me parece que era por ahí, ¿no? Generar el miedo para que no se hiciera. Porque efectivamente no se va a resolver rápido
Y lo que les decía, muchas veces son de oportunidad, ni siquiera vamos a tener detenidos. Muy bien. Alfonso Ramírez nos pregunta que si en caso de que alguien lo detenga por este delito, ¿lleva el juicio en libertad o es uno de los delitos que están considerados de que no tiene el beneficio? No, no, por el periodo sí podría tener el beneficio de la libertad condicional. Ok, dice la doctora Silvia Pérez de México. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Se debería apoyar la admisibilidad de la queja de manera anónima cuando las quejas no contengan el nombre de la parte peticionaria como consecuencia del temor a las represalias. ¿Qué opina? Bueno, es que se pueden seguir de oficio, lo que les decía, se pueden seguir de oficio. Entonces, basta una denuncia anónima para que entonces la fiscalía pudiera, bueno, cuando menos así es en Jalisco, digo que esta modificación, si nos están escuchando en otras entidades de la República, habría que revisarlo. En Jalisco es de oficio, quiere decir que una denuncia anónima podría permitir que la fiscalía le dé continuidad, ¿no? Sí. El doctor Carlos Aicelé de Cancún nos dice una medida de prevención es no salir a la calle con ropa de trabajo en los hospitales, pero bueno, pues sí, pero bueno. Yo comentaba también con alguien que me preguntó lo mismo en otras sesiones. Eh, me preguntaban que por qué entonces no se les obliga a los médicos y a las enfermeras entonces a no salir con su ropa de trabajo. Y lo que les decía es que entonces estaríamos discriminando al grupo vulnerado otra vez, ¿no? Es como en los casos de las mujeres que salen con minifalda y que salen con top y decimos que son violentadas por cómo se visten. Exacto. Claro que no, ¿no? Entonces es contraproducente. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando el paciente en hospital con COVID-19 ataca a personal de salud y aparte se sale de hospitalizar? O sea, que huye, ¿no? Se sale. Bueno, pues denunciar correspondientemente, ¿no? Denunciar, sí, denunciar y irse a limpiar inmediatamente. Sí. Jesús Cetina Morales, ¿de qué forma afecta la discriminación al personal de salud en el cumplimiento de su trabajo? No, pues muchísimo. Imagínense, yo creo que cualquier persona que es discriminada por la razón que sea simplemente en cuestión psicológica, pues es un gran dolor, ¿no? Un ataque psíquico. Ahora imagínense ustedes a ellos que están dando la cara, están exponiendo su vida realmente y que la ciudadanía se sientan ellos agredidos por la propia ciudadanía, yo creo que es muy desmoralizante y baja el rendimiento, claro que sí, porque ya no van a hacer su trabajo con el mismo amor o la misma seguridad con que pudieran hacerlo si se sintieran apoyados, ¿no? Si sintieran que su esfuerzo está viéndose reflejado, ¿no? En la sociedad. Muy bien. Reconocido. Emma, la doctora Emma Leiva nos comenta que anteriormente el médico era considerado al nivel de los más importantes en el rango social, junto con el sacerdote, etcétera. Dice que hoy son los youtubers. ¿Qué recomienda para que los médicos retomen otra vez la posición social que tenían en antaño? Me parece que va a tener que pasar toda esta situación. Lamentablemente estamos viviendo unos momentos muy, muy conflictivos y la gente se siente con tanto miedo y tan amenazada que no piensa, ¿no? No puede razonar. Una vez que se encuentre la cura y que esto se empiece a normalizar, yo creo que la gente empiece a sentir menos miedo, va a empezar a darse cuenta. Por eso insisto tanto en las campañas de educación y de sensibilización. Son muy importantes para que la gente recuerde lo importante que son ellos para nosotros en la vida, no solamente en el COVID, en todas las demás enfermedades, digo, sigue habiendo gente con SIDA, sigue habiendo gente con cáncer, sigue habiendo gente que se está aliviando, sigue gente, o sea, en todas las áreas que ustedes, los médicos, atienden, son importantes. Lamentablemente los estamos dejando de ver ahorita porque la emergencia es el COVID, ¿no? Es recordarle a la gente todo lo demás que hacen. Muy bien. La doctora María Enriqueta de León, a quien le mando un saludo. ¿Cuándo acudir a Gracias. la CONAPRED o cuándo a la Fiscalía?
Mire, si el asunto es que ahorita para esta situación de discriminación a personal de salud y si queremos atender las cosas urgentes, pues es irse a la fiscalía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la CONAPRED, podría irse si, recuerdan ustedes el caso de sonado de un médico que el arrendador lo sacó de su casa, del departamento que le estaba rentando por el miedo al contagio, ¿no? Es una forma de discriminación. Bueno, ahí está muy identificado entonces quién es el agresor, ¿no? Entonces, ¿se podría llegar a un acuerdo? Sí, claro. Quizás ahí podrías irte a la CONAPRED para llegar a un consenso, ¿no? ¿No? Que le expliquen desde la CONAPRED a la mejor a esta persona y entonces se pueda llegar a una negociación. Pero en los otros casos donde son de atenciones inmediatas y sobre todo de agresiones físicas, ¿no? Que pueden dejar alguna secuela, pues sí me parece es importante que vayan directamente a la fiscalía. Sí, bueno, tenemos otro tema. Nos preguntan, de acuerdo al decreto del 30-31 de marzo, se señaló una edad para que, de grupos vulnerables para que no fueran a trabajar, los inmunosuprimidos, mayores de 60 años, hipertensos, obesidad, etcétera. Y todos ellos que son profesionales de la salud no están acudiendo a trabajar. Si los obligaran a acudir a trabajar, tendrían derecho a un amparo y con una suspensión de amparo no los les ayudarían, tendrían una orden judicial para evitar que Claro. fueran a trabajar. Pero hay médicos que aún así quisieran regresar, bueno, entonces tendrían bajo su propio riesgo y Sí, claro. sería no cuidarse ellos mismos, ¿no? Claro, y me Para la- parece que sería muy importante que se firmara también como una responsiva, ¿no? Que ellos están en su libre ejercicio de la libertad profesional, entonces ejercer, y sí sería importante entonces que se firmara una responsiva, ¿no? Eso sí sí. es muy importante, creo yo. El doctor Virgilio Gómez dice, estoy de acuerdo en que no debemos salir con ropa médica al hospital, es un riesgo, pero como usted dice, es como la que no sale con minifalda, pues es que no es motivo que salga o no salga para que no debería de existir, no debería de ser un factor de riesgo, precisamente es un acto discriminatorio. Doctora, ¿qué pasa? Me parece que es personal, eso es algo personal. Me parece que es una decisión muy personalísima. Les decía, quizás haya gente que sí pueda todos los días salirse con ropa normal, ¿no? De casa, llegar a su lugar de trabajo, cambiarse, regresar y todos los días hacer lavado de ropa no solamente el del profesional, sino el de casa. Vamos, creo que hay que ver cada circunstancia, por eso es algo muy personal. Sí, doctora, tenemos el otro tema. Por ejemplo, ¿qué pasa en los restaurantes? También nos ha tocado, nos han dicho médicos que llegan a un restaurante y el mesero les ha pedido que por favor se retiren porque va a espantar a los pocos pacientes, a los pocos clientes que van, comensales que van. ¿Usted qué opina? No, bueno, pues es un evidente acto de discriminación que es que sí va a ser, depende, ¿qué quiere? ¿Una negociación para que te reciban en ese lugar? Véala con la PRED, ¿no? Pero si quieres denunciar directamente a la fiscalía, que me parece importante que exista una sanción, aunque sea pecuniaria, sí, para que se entienda, es que es parte de la educación, ¿no? No puedes sacarlos, no puedes discriminarlos. Por eso se estableció que los restaurantes que estén abiertos no pueden tener más de tantos comensales, que con cierta distancia, ¿no? Tienen que tener lugares para estarse el gel, las manos, el jabón, todo. Entonces, depende de qué queramos hacer. Queremos también que estos restauranteros entiendan que es un acto discriminatorio y que está mal, pues hay que denunciar. Muy bien, nos pregunta, dice Alonso González, aquí en Nuevo León, a unas sabiendas que hay municipios de La Esperanza que se decidió que no inicien actividades, ¿se estará incurriendo en alguna coartación de derechos? Cuando el único que puede determinar la contingencia es el presidente y no ha limitado garantías. Entonces ahorita todo es voluntario, ¿verdad? Sí, no, inclusive si no se acuerdan ahorita que ya lo último que dijeron que empezaron a partir del día 18, ciertos estados que tenían menos contagios ya empezaron a tomar actividades
a sus actividades normales. Lo que sí dijo el presidente, que además esto no era obligatorio. Cada estado, cada municipio podría determinar si iniciaba actividades normales o si continuaban en contingencia, ¿no? Es el caso de Jalisco, que dijo que no, que se iban a esperar. Exacto. Bueno, doctora Magnolia, pues muchísimas más preguntas y muchas felicitaciones. Yo se las estaré enviando. Gracias. Creo que contestamos la gran mayoría de ellas. Yo me quedo con que el tema de la discriminación es un tema humano. Es un tema humano, lamentablemente. Cuando alguien tiene miedo, temor, busca un responsable de sus problemas porque no ve en sí al responsable de sus problemas, y la mejor actividad que podemos hacer es llevar actividades de prevención, cursos, programas para que la gente conozca qué es la discriminación, cómo no se llega a nada con la discriminación y entonces disminuya los actos de discriminación. Y a mí se me gustaría, doctora Magnolia, que no dejáramos de ver la posibilidad de, con la Universidad de Guadalajara, elaborar un tallercito de un par de horas, 1, 2, 3 horas. La universidad tiene el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tiene el Tonalá, bueno, Tonalá tiene la propia Escuela de Medicina, entonces tiene excelente personal, dirigidos indiscutiblemente por usted, y creo que podría ser un buen material que los profesionales de la salud seguramente se lo agradecerán, y a pesar de que es una actividad de CONAPRED o de otras instituciones, como siempre, las universidades y la sociedad son las que tenemos que sacar esto, ¿no? ¿Qué opina? Sí, sí, cierto. Y me parece que es parte de nuestra responsabilidad social de las universidades. Vamos, no lo hacemos con obligación, sino como parte de esta compensación por todo lo que la sociedad nos da en general. Por lo tanto, lo hacemos con muchísimo gusto. Y efectivamente, lo que les decía, las sociedades, las asociaciones civiles son siempre las que dan las caras, en cualquier otro caso, ¿no? Los movimientos sociales son los que generan el cambio, ¿no? Entonces, pues yo los felicito a ustedes porque me parece que esto es parte de estos movimientos sociales que son tan importantes y tan necesarios para cambiar esquemas, para cambiar chips, ¿no? Sí, y doctor, a propósito del personal de la salud y lo que hacen, durante toda la semana hicimos no un homenaje, pero sí un recordatorio de todos aquellos profesionales de la salud que hasta hoy han perdido la vida atendiendo pacientes. El día de hoy siempre lo hacemos a la entrada, hoy no lo hicimos a la entrada, y antes de que terminemos, me gustaría que nos acompañara eh, a que juntos veamos a ver, estoy compartiendo pantalla, sí, ¿verdad? Sí, Y estoy compartiendo la presentación PowerPoint, no, ¿verdad? no, es el Face. Entonces, permítanme compartir. Ahí está. Ay, tampoco. Sí, aquí están Este, nombres de unas personas. sí. Ahí va, permítame un segundo. Ahí está ya, estoy compartiendo, ¿verdad? No, Algunas personas se le estoy compartiendo, no, ¿verdad? no. Ahí va, última vez. Y va por ellos. Ahora sí. Vamos a un minuto de silencio. Muchas gracias. Son el personal de salud que ha perdido la vida en los últimos, no, sin contar esta semana.
y por supuesto, pues a quien les debemos mucho y hacemos este minuto para recordarlos. Doctora Magnolia, agradecerle como siempre todas sus atenciones, el favor que nos hizo, el deleite que tuvimos de que nos acompañara con sus conocimientos, siempre tan puntuales y objetivos. Y yo me despido dando, ¿quiere dar un mensaje adicional antes de que yo termine la sesión con algunos comentarios? No, nada más darle las gracias por la invitación, por las consideraciones, le agradezco muchísimo. Gracias a quien tuvo, me acompañó, digo, me escuchó. Espero que algo poquito hubiera podido aportar. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta con usted, con esta participación. Muchas gracias. La vieron muchos doctores en todo el país, ¿eh? Y quiero comentarles que quienes quiera volver a ver esta conferencia, con mucho gusto pueda hacerlo. Todos los videos están en el Facebook de Medical Legal Center y en el de Yo Soy Médico 17. Y también hoy en día ya en el YouTube de Medical Legal Center. Solamente buscan YouTube Medical Legal Center y van a aparecer todos. Les recuerdo que Susana Hernández sigue subiendo las cápsulas para profesionales de la salud. Les ayuda con el tema de cómo manejar el estrés en los hospitales, consulta, en general toda la parte emocional, con mucho gusto está siempre disponible. Les recuerdo nuestro correo si quisieran hacer una pregunta adicional a la doctora Magnolia, es atención.mlc@gmail.com, atención sin acento. Les recuerdo el programa de la siguiente semana. Tendremos a Carlos Escobar, que nos hablará de finanzas personales para el personal de la salud. Él fue director de crédito de Bank of America. Tendremos el martes a dos buenos amigos que han sido, que nos platicarán su historia. Ellos tuvieron COVID-19, estuvieron algunos días hospitalizados, bueno, ambos en la Ciudad de México. Muy interesante porque ellos son personas con un nivel social muy interesante, una posición social muy interesante, y sin embargo me pidieron que no mencionara a qué se dedican, porque uno de ellos me decía, Ricardo, hoy me decía, Abraham, es que vamos a narrar nuestra historia de vida, nuestra historia de seres humanos, no social. Y entonces, muy importante que los veamos el martes. El miércoles tendremos a la oftalmología y COVID. El jueves tenemos, el viernes tenemos a cirugía pediátrica y COVID. Y el jueves al vicepresidente de la Asociación Mexicana de Urgencias. Nos hablará toda su experiencia. Él está en la Ciudad de México, en La Raza y en el 20 y en el ISSSTE, y nos hablará de su experiencia de pacientes con COVID en el área de urgencia. Están puras gentes que están en primera línea y a quienes agradezco siempre. Alguien por ahí nos preguntaba sobre si va a haber constancias de la participación. A partir de junio estaremos otorgando esas constancias. También solicitarlas a atención.mlc@gmail. Y con eso, doctora Magnolia, agradezco a usted y a todos los que estuvieron conectados en Zoom y en Facebook el favor de su asistencia. Como saben, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nos vemos aquí para todos los médicos y profesionales de la salud. El próximo lunes seguimos con nuestra 9ª semana consecutiva ininterrumpida con temas importantes para ustedes. Doctora Magnolia, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.